Buenas tardes y tengan un bendecido sábado y una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 11 del Gran Conflicto y el título es El conflicto inminente. Esta es la lección para el sábado 15 de junio. Y frente a este título, el conflicto inminente, y la imagen que aparece en nuestra lección, nos preguntamos, ¿cuál es la verdad sobre el conflicto que habrá al comenzar el tiempo de angustia? La verdad sobre el conflicto inminente no es lo que se presenta en nuestra lección, que lamentablemente, como Dios lo anunció, presenta la falsa profecía preparada por Satanás y sus siervos para engañar al pueblo adventista. La falsa profecía que indica que el problema es el día de adoración y no el Dios al que adoramos. ¿Por qué? Porque se nos hace entender que el problema es que Roma adora al mismo Dios que nosotros, a la Trinidad, en domingo, y nosotros guardamos los mandamientos de Dios al adorar a la Trinidad en sábado. Y eso no es verdad. Y leo en Testimonios para los Ministros 409 y 410. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Y Elena repite las palabras de Jesús sobre Jerusalén, que se van a cumplir sobre nosotros también. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hasta que el hombre de la escobilla completara su obra, el pueblo adventista, las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea estaría sin profecía, a oscuras en medio de la noche. Estaría sin alimento espiritual, sin la verdad presente, y se creería rico, pensando que lo que se vende en la Odisea, lo que aparece en nuestra lección, y hace que el ángel de la Odisea sea desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, es la verdad. Y esto es lo que Dios le mostró a Elena White en la visión de la pequeña Grey. Y vamos a repasarlo. Dice, ya queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de la escobilla. O sea, no sabrían dónde estaban viviendo, estarían sin profecía. Y ya habría entrado el hombre de escobilla, porque se habría cumplido la primera parte de lo que Dios le mostró a Jerome Miller que ocurriría en nuestra iglesia. Ni tampoco algunos corren el riesgo de ser barridos. Y sigue siendo Elena, rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan. Y nosotros vamos a tratar de mostrar cuál es el peligro y cuál es la preparación necesaria. Y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. Y sigue más adelante relatando sobre las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual, moribundas por falta de la verdad presente, porque el pueblo adventista estaría sin profecía y estaría siendo engañado. Como Dios lo anunció y lo estudiamos en la lección de la semana pasada, el conflicto final no es inminente, el conflicto final ya comenzó y se está desarrollando en el campo del padre familia, en la iglesia remanente, en la iglesia adventista séptimo día, y el motivo del conflicto somos nosotros. Satanás y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas, pelean para obtener una gran cosecha cizaña en la iglesia adventista, una gran cosecha de adventistas nominales, es decir, adventistas que adoren a la imagen de la bestia el sábado, el domingo y todos los días de la semana. Adventistas que adoren a la abominación desoladora, al Dios la Trinidad todos los días de la semana. De modo que entren por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, recorran el camino espacioso, lleguen a conocer las profundidades de Satanás y se conviertan en hacedores de maldad. Y al mismo tiempo, buscan impedir que sea sembrada la verdadera semilla de trigo en nuestros corazones. Buscan impedir que Dios tenga una cosecha de trigo en nuestra iglesia. ¿eh? Que haya hijos de Dios que tengan el nombre de Dios escrito en la frente y estén preparados para recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a la última batalla, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia. Y en el desarrollo de este conflicto, en nuestra iglesia están sucediendo todos los eventos anunciados por Dios, y entre ellos
las manifestaciones espiritistas de las que participarían nuestros ministros y nuestros hermanos. Y aquí en la página 2 repetimos el esquemita con la serie de eventos que Dios reveló, que estudiamos la semana pasada. Y todo empezaría cuando entrara el hombre escobilla. Y como dice el lenguaje, Satanás lo vería y empezaría a actuar. Y eso ya ocurrió porque empezaron a cortar las hojas de la higuera, ya lo vimos. Y dentro de la iglesia lo que se escucharía primero sería el mensaje salid de Babilonia, predicando en la iglesia adventista el mensaje que hay que predicar en Babilonia, indicando que la iglesia adventista ha caído y ya se encuentra con Babilonia, lo cual es un error. E inmediatamente se iniciaría el falso rayamiento, que buscaría hacernos creer que tendríamos que orar por la lluvia tardía y recibirla, cuando Dios dijo claramente que la lluvia tardía solo la vamos a recibir en el tiempo de angustia y solo la van a recibir los sellados, que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Y finalmente, el hombre de escobilla terminaría su obra, empezaría el clamor de medianoche, eh, el pueblo adventista se enteraría, volvería a enterarse que la lluvia tardía solo la van a recibir al comienzo del tiempo de angustia, y empezaría a escuchar el mensaje del primer ángel, y empezaría el primer zarandeo, porque ahí tendríamos que elegir, cuando escuchamos el mensaje de Elías, por qué puerta vamos a entrar, y empezaría a crecer juntos el trigo y la cizaña, y empezaría a perseguirse a los siervos fieles, como Jesús los dijo, que tratarían de darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, y se predicaría el mensaje del segundo ángel. No porque la iglesia adventista haya caído, sino porque ese fruto es el que indica que Babilonia ya le dio a beber al pueblo adventista del vino que le había dado a beber a las iglesias caídas, que persiguieron al pueblo adventista. Y se repiten justamente los eventos que ocurrieron en las iglesias caídas, cuando el pueblo adventista fue perseguido y expulsado de esas iglesias. Y Satanás finalmente recurre al último recurso, a hacer señales y milagros en medio de la iglesia adventista, por medio de los que entraron por la puerta ancha, y los transforma en hacedores de maldad, de que buscan engañar a sus hermanos, haciéndoles creer que Dios es el que hace milagros en la iglesia, como Dios le mostró a Juan. Y él dijo claramente que no va a hacer milagros. ¿Por qué? Porque él quiere que tengamos la verdadera fe. Y la verdadera fe no viene de creer en milagros. Viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Por eso las vírgenes tienen que arreglar sus lámparas. Y en el día y la hora que nadie sabe y que nadie espera, se va a cerrar la puerta a la gracia para las vírgenes sensatas. Y Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas, para que llegue a ser las primicias de la esposa del Cordero, de los 144.000 vencedores, y finalmente va a llegar el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque ya va a haber un pueblo preparado, Jesús va a tener su pueblo preparado, su esposa estará preparada para ir a la batalla, y va a sonar la primera trompeta, y el pueblo adventista, los sellados, van a empezar a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, y van a recibir la lluvia tardía. Y ese mensaje va a durar hasta que suene la séptima trompeta y llegue el fin, hasta que Jesús diga: el que es injusto, siga siendo injusto. Como la luz y los hechos que son el cumplimiento de estos eventos, los que sucedieron hasta ahora, ya los estudiamos la semana pasada. Esta semana vamos a estudiar cuál es la verdad sobre la última batalla del gran conflicto, la batalla que se desarrollará cuando Dios termine de sellar en su frente a su pueblo y comience el tiempo de angustia. Por eso ahora empezamos ese estudio sobre la verdad sobre la última batalla del gran conflicto. Cuando comience el tiempo de angustia, el conflicto que se está desarrollando en nuestra iglesia se extenderá a todo el mundo, ya que los vencedores del pueblo adventista irán a la batalla y todos los hombres escucharán el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, llamándolos a dejar de adorar a la imagen de la bestia, dejando de llamar el creador al dragón, a Satanás, y llamándolos a adorar al verdadero creador, a Jehová, el único Dios que los puede salvar y bendecir, ¿no? Como él lo anunció claramente en Isaías 45, 23 al 25. Y Dios nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo, una persona singular, yo soy Dios y no hay más. No hay tres personas que sean Dios. Ese es un ídolo. Es el ídolo creado en el concilio de Nicea. Por mí mismo, dice Jehová, hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada.
que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y en ese tiempo se cumplirán todas las profecías que anuncian lo que sucederá en la última batalla del gran conflicto, que se dará al comenzar el día de Jehová, cuando Jehová actuará para liberar a su pueblo de la gran Babilonia, como cuando lo liberó de la esclavitud de Egipto. El monte donde se sentaba la ramera egipcia que adoraba al mismo Dios que todas sus hermanas, las hijas de la gran ramera. Como Dios le mostró a Yarmumil en su sueño, para comprender correctamente las profecías y que éstas brillen 10 veces más que antes, deberíamos, primero, separar la suciedad de la basura y a todas las joyas y monedas falsas, que son parte de las falsas profecías, de las joyas verdaderas. Y después poner a las joyas verdaderas en un nuevo cofre, mucho mayor y más hermoso que el primero, que era la profecía de los 2520 años de la ira sobre Israel, profecía que fue destrozada por los lobos que vinieron a nosotros. Y ese nuevo cofre lo encontraríamos en las Escrituras. Y por último, deberíamos ordenar a todas las joyas en el interior del nuevo cofre, hasta que no quede ninguna afuera. Y como estudiamos en la primera lección de este trimestre, el cuadro más amplio que podemos tener es el de la revelación de Dios, que nos indica que hubo un tiempo donde no existía la maldad. Y cuando termine el conflicto, la maldad y sus efectos van a dejar de existir para siempre. Aquí al final de la página 3 tenemos ese cuadrito donde vemos que hubo un tiempo donde solo existió el bien, hasta que se halló en Lucifer la maldad. Y ese es el periodo de existencia de la maldad. Primero, en los cielos de los cielos, porque no estaban los cielos y la tierra creados, hasta que Dios crea al hombre y los cielos y la tierra, y el hombre conoce la maldad y la maldad contamina toda nuestra creación, hasta que después del milenio va a dejar de existir la maldad, y tanto en el cielo como en los cielos nuevos y tierra nueva va a existir solamente el bien. Esa es la promesa de Dios. Y por supuesto la ciencia de Satanás trata de que creamos otra cosa, pero esta es la verdad revelada por Dios en la que tenemos que creer. Luego, en la profecía de Apocalipsis 12, 13, 14 y 17, Dios nos da una visión global de desarrollo del gran conflicto en la tierra, que empieza cuando el dragón arrastra con él a la tercera parte de las estrellas del cielo, a los ángeles del cielo, y las trae a la tierra, junto a su mujer, junto a la gran Babilonia, la religión que nació en el cielo, porque Satanás empezó a ser adorado en el cielo por la tercera parte de los ángeles, y adora al dragón, porque esta mujer adora al dragón y en la tierra tendría hijos. Y continúa mostrándonos que en la tierra al dragón, el gran dragón escarlata, y a su mujer, representada por la bestia religiosa Apocalipsis 13, le saldrían 7 cabezas y 10 cuernos. A los dos les pasaría lo mismo. Y este es un símbolo, en el caso de las cabezas del dragón, de los montes, reinos y reyes políticos de la tierra, y en el caso de la mujer del dragón, de las rameras y los reyes religiosos que se sentarían sobre esos montes, porque la ramera se sienta sobre el dragón y sus hijas sobre los montes. Y finaliza justamente el Apocalipsis mostrando la última batalla del gran conflicto, la batalla que se va a dar al comenzar el tiempo de angustia. Y los primeros adventistas cometieron muchos errores de interpretación sobre estas dos bestias y sobre la profecía de Daniel, que están íntimamente relacionadas, y esos errores quedaron reflejados en el cuadro de 1844 y en el cuadro de 1850, que Dios le ordenó a Elijah hacer para que quedara registrado el avance que ellos habían tenido en el estudio de las profecías. En estos dos cuadros podemos ver que ellos, primero, asociaron erróneamente a el gran dragón escarlata con la Roma pagana, sin darse cuenta que toda la bestia romana, incluyendo su cuerno pequeño, está representado por la sexta cabeza del dragón, la bestia que dejó de existir en el año 1798 después de Cristo, cuando llegó el tiempo del fin.
y que el gran dragón escarlata representa toda la obra de Satanás, que comenzó en el cielo y va a terminar en el tiempo de angustia, con cuando van a actuar sus 10 cuernos, los últimos reyes que va a haber aquí en la tierra. Y también asociaron erróneamente a la bestia religiosa con la Roma papal, sin darse cuenta que la religión pagana de Roma, la mujer de Isabel, en su etapa abiertamente pagana, y luego disfrazada de Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, no es la Gran Babilonia, es una de sus hijas, representada por la sexta cabeza de la bestia religiosa, la sexta cabeza de la Gran Babilonia, la cabeza que se sentaba, ¿dónde? En el sexto monte, y sufrió una herida de muerte. Y vamos a ver cómo fue eso. Y al no comprender la profecía de Daniel 2 ni la profecía del Apocalipsis, asociaron erróneamente a los 10 cuernos de la bestia romana con los dedos de los pies de la gran imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor, la gran imagen del Dios de la Gran Babilonia, que recién sería formada y puesta en pie en el tiempo del fin, cuando se formara la triple lanza religiosa, en el tiempo en el cual ya no existiría la bestia romana. Y aquí, al final de la página 5, tenemos una foto, digamos, una reproducción del cuadro de 1844, donde arriba vemos justamente que el marco profético es la profecía de los 2520 años que fue destruida en nuestra iglesia. Pero es una profecía que tuvo un claro cumplimiento y podemos ver la historia y que Hiram Edson se dio cuenta de cuál había sido su verdadero cumplimiento y fue publicado en la Revista General en 1856, pero nuestros teólogos, liderados por los lobos, como Dios la había anunciado, la destrozaron y ningún adventista la conoce. Ahí podemos ver también en los dos primeros círculos rojos que a la Roma pagana la asociaron con el dragón. Y después vemos cómo asociaron a los dedos de los pies de la gran imagen con los 10 cuernos de quién? De la bestia pagana, de la bestia romana. Y esto no tiene ningún sentido, porque 3 de esos cuernos fueron quitados cuando el Papa tomó el poder político en 538. Entonces, esa imagen no tiene ya los 10 dedos supuestamente. Y eso es un gran error, porque esos 10 dedos estarían hasta el tiempo del fin, porque es un símbolo de los últimos reyes de la tierra. Entonces hay muchísimos errores acá, pero nosotros vamos a enfocarnos en cuál es la verdad para este tiempo. Nuestros pioneros no habían comprendido la profecía de Daniel 2, obviamente, ni el misterio de la mujer, la gran Babilonia, y de la bestia que la trae, el gran dragón escarlata. La mujer que se sienta sobre el dragón y haría que sus hijas se sentaran sobre los montes y usaran el poder político de los montes para embriagarse de la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Como leemos aquí en Apocalipsis 17, 6 y 7, y ahora estoy al comienzo de la página 6. En este recuadro donde tenemos los versículos de Apocalipsis juntos con el esquema de lo que pasó en el cielo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. Yo te voy a explicar el misterio de la mujer, para que lo entiendas. Y de la bestia que la trae, el dragón, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Entonces, ¿qué pasó en el cielo? Eh, no había la maldad, y desde el día de su creación, Lucifer fue perfecto, hasta que se halló en él la maldad. Y, como dice la profecía de Ezequiel 28, el anuncio, la explicación que Dios nos da de lo que pasó, su mente se llenó de iniquidad y pecó. Pretendió ser como Dios, sentarse en el monte de Dios, como dice Isaías 14, y pecó y fue echado al monte de Dios. Dejó de ser el querubín protector y se dedicó a hacer política y a arrastrar a los ángeles y logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo y buscó engañar a los hijos de Dios. Hasta que finalmente Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre, y el dragón vino a tentar al hombre y trajo con él a la tercera parte de las estrellas del cielo.
Y aquí en la tierra es donde saldrían las 7 cabezas y los 10 cuernos, porque con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, y el resto de su accionar refleja lo que el dragón haría aquí en la tierra. Las 7 cabezas serían 7 montes o 7 reinos, donde se sentaría la ramera, para perseguir al pueblo de Dios y para embriagarse la sangre de los mártires de Jesús, y los 10 cuernos representan a los últimos reyes de la tierra, que ya vamos a ver cómo van a actuar. Entonces, sigamos leyendo y tratando de interpretar lo que dice la profecía de Apocalipsis 17. ¿Qué dice? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces está hablando que habría un tiempo donde no habría bestias. Y este tiempo es el periodo en el que Dios retendría los vientos, que empezó en 1798, hasta que llegue el tiempo de angustia, porque Dios no permitiría que hubiera vientos en este tiempo hasta que fueran reedificados los lugares asolados, para que el pueblo adventista, el que cuando recuperara el conocimiento de la verdad, no fuera asesinado, porque si no el dragón no permitiría que ninguno de nosotros recuperara el conocimiento de la verdad, ni lo predicaran sus hermanos, ni que los lugares asolados fueran reedificados. Por eso dice aquí, la bestia que has visto era y no es. La bestia que fue hasta 1798, ¿cuál es? La sexta bestia. Y finalmente el que la gobernaba, porque la cabeza había caído en Constantinopla, en 1453. ¿Quién gobernaba la bestia romana? El Papa. La bestia que era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Por qué? Porque esa bestia era liderada por el hijo de perdición, como dice Pablo, y dejaría de ser bestia cuando Dios retuviera los vientos en el tiempo del fin. Entonces esa bestia era y no es y no sería en el tiempo del fin. Pero ¿qué dice? Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida, y esto es importantísimo, y es un mensaje para nosotros los adventistas. ¿Por qué? Porque a los primeros que se les cierra la puerta de la gracia y les es quitado el continuo es a los adventistas del séptimo día, las vírgenes insensatas. Entonces Jesús va a borrar el nombre de los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios. Iba a comenzar el nombre de los vencedores delante de su Padre y de sus santos ángeles. Entonces acá está hablando, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, el libro de vida. ¿Por qué? Porque fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Pero ya no están porque ya fueron borrados, y se refiere a los adventistas nominales que no recibieron el sello de Dios. Dice la profecía, se asombrarán. Y la palabra que traducen por asombrarán es la griega 2296, que es la misma que se traduce como maravillarán en Apocalipsis 13, 3 y 4. Se maravillarán viendo la bestia que era, no es y será. ¿Qué quiere decir esto? Trabajarán junto a ella y al falso profeta. Se habla de los adventistas nominales que se van a unir a la bestia y el falso profeta para perseguir a sus hermanos. Y sigue siendo la profecía. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas del dragón, o está hablando del dragón, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Y cuando Dios le da esta visión a Juan, se le explica, 5 de ellos han caído. ¿Quiénes habían caído? El primero fue Egipto, el primer monte que esclavizó al pueblo de Dios y el que Dios tuvo que liberarlo. Después vino Asiria, que es el que destruyó al reino de Israel y dispersó a las 10 tribus del norte, cuando comenzó el tiempo de la ira sobre Israel. Es la profecía que fue destrozada en nuestra iglesia. Después vino Babilonia, que destruyó el templo de la ciudad de Jerusalén. Después vino Medo-Persia y Grecia vinieron. Y esos 5 habían caído. Y después vino Roma. Por eso uno es, en ese tiempo, ¿quién era? Roma, porque estamos en el tiempo de Juan, el año 93 después de Cristo, y el otro aún no ha venido. El último es Estados Unidos, que recién viene al comenzar el tiempo de angustia. Esa es la bestia que sube a la tierra, que ayudó a la mujer, porque Satanás se propuso en la tierra que ayudó a la mujer levantar una bestia. Y dice la profecía, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque Estados Unidos va a ser la obra sucia que Satanás tiene preparada para que haga, y después el dragón, Satanás, la va a destruir y vendrá la ruina nacional a los Estados Unidos. ¿Para qué la va a destruir?
para que recupere el poder el que fue parte de la bestia romana, para que el cuerno pequeño, ahora no como cuerno pequeño, sino como líder global, gobierne sobre toda la tierra. Por eso dice, la bestia que era y no es, ¿quién era bestia y no es bestia? ¿Quién lideró la bestia romana? El Papa. Es también el octavo, es el cuerno pequeño que reinó hasta 1798 y va a volver a reinar. Y dice la profecía, y es de entre los 7, es el sexto, y va a la perdición, porque es el hijo de perdición, lo repite. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Este es un símbolo, el 10 es el número global, símbolo de todos los reyes de la tierra. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia religiosa, después que venga la ruina nacional de los Estados Unidos. Y como dice la profecía, estos tienen un mismo propósito. Y esto es claro, es muy claro que tenemos que entenderlo todos nosotros, para nunca meternos en política. Y dice la profecía, estos tienen un mismo propósito, porque tener ese propósito es la condición necesaria para ser rey o presidente de un cuerno del dragón. Y todos los presidentes de la tierra tienen esa condición. Si no, nunca llegarían a ser parte o rey en un cuerno del dragón. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todos tienen este propósito. Por esa causa, las coronas las tendrán los 10 cuernos de la bestia religiosa. ¿Por qué? Porque todos los reyes de la tierra, todos los presidentes, todas las autoridades políticas, le van a dar su autoridad ¿a quién? A los líderes religiosos. Por eso los cuernos del dragón no tienen corona, pero sí los cuernos de la bestia religiosa. ¿Y qué va a pasar? Pelearán contra el cordero. O sea, todos tienen ese propósito, unirse a la bestia religiosa para pelear contra el cordero. Y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es, ¿quién? El santo, el cordero Jesús es Jehová, el único Dios verdadero. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, Él es el príncipe de paz. Y los que están con Él, dice la profecía, está hablando de los 144.000 sellados con los que fueron reificados en los lugares asolados. Está hablando de las primicias de la esposa del Cordero, son llamados, y Jesús está llamando ahora al ángel de la Odisea, y elegidos y fieles. Y este es un claro mensaje al pueblo adventista, porque el Apocalipsis es un mensaje para el pueblo adventista, para los que tienen que predicar el fuerte pregón. Y ahora aquí tenemos un esquema de cuáles son las cabezas y los cuernos del dragón y su mujer. Y esto es importante que lo entendamos. Y lo tenemos en la página 7. Y en este esquema vemos que justamente abarca un espacio mucho más grande que el cuadro de 1844. ¿Por qué? Porque el dragón empieza a actuar en el cielo. Y con su cola arrastra la tercera parte de los ángeles. En el cielo, Lucifer se levanta contra Dios y arrastra con él la tercera parte de los ángeles. Y ahí nace el primer dios falso, el dragón, y la primera religión falsa, la adoración del dragón. Esta es la Gran Babilonia. Y la tercera parte de los ángeles adora al dragón en lugar de adorar a Dios. Y esa religión es traída con ellos a la tierra. Por eso el dragón, cuando trae a sus ángeles, trae a la Gran Babilonia de la tierra. Y la tierra sería madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de todas las rameras que adoraría al dragón. Y el primer monte que Satanás trató de levantar fue en Babel, cuando Nimrod, el primer poderoso, se proclamó sumo pontífice y empezó a construir el primer monte. Y Dios confundió las lenguas y dispersó al pueblo para impedir que haya un Estado que domine a su pueblo. Y así nace en la tierra la primera región pagana, la primera hija de Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y todas las abominaciones de la tierra, porque ahí empieza a adorarse a Tamuz. Y según la tradición babilónica, Nimrod se transforma en el dios Sol, su mujer se transforma en la diosa Luna, y Tamuz, el hijo de Semiramis y supuestamente de Nimrod después de muerto, porque se transformó en el sol y el sol entró por la ventana.
y tuvo una relación con Semiramis y esta engendró a Tamuz. Ahí viene el primer Cristo babilónico. Por eso, las mujeres que endechan a Tamuz, ¿a quién adoran? Al dios de Babilonia. Y se endecha a Tamuz, empezando por el miércoles de ceniza, y empiezan los 40 días de endecha a Tamuz, que terminan el domingo de resurrección. Y la última semana de los 40 días de endecha a Tamuz, de la cuaresma, es la Semana Santa en la que se endecha a Tamuz. Y es la que está participando el pueblo antista, lamentablemente, en su ceguera. ¿Y qué pasó? Dios no permitió justamente que hubiera un estado, una bestia que esclavizara a su pueblo. Entonces ese tiempo estuvo sin vientos hasta que el pueblo de Dios fue esclavizado en Egipto. Y ahí Satanás pudo levantar el primer monte, el rey del sur. ¿eh? Y la ramera egipcia se sentaba sobre ese monte. Y el pueblo de Dios aprendió de la idolatría en Egipto, hasta que Dios lo liberó en la primera Pascua, y estuvo sin viento su pueblo, porque nadie le podía hacer frente, hasta que se apartó de Dios, se fue en pos de los ídolos, cayó en la idolatría, y Satanás logró hacerlo caer. Y en el 723 a.C. llegó el tiempo de la ira, cuando Asiria invadió el reino del norte. En el 722 cayó a Samaria, y en el 721 a.C. dispersó a todos los que quedaron en el reino del norte y los llevó a otras tierras, y en su lugar puso a paganos que trajo esas tierras, hizo un enroque. Y de ahí vienen los samaritanos. Y finalmente vino Babilonia, que destruyó a Jerusalén y el templo, llevó cautivo a Daniel y sus compañeros a Babilonia primero, después a Ezequiel, ¿eh? Y finalmente a los que quedaron vivos en Jerusalén. Y vino el tiempo de Medo-Persia, después vino Grecia, después vino Roma. Y ahí están las partes de la gran imagen que vamos a analizar ahora a proceder a Daniel 2. Y Roma es una sola bestia, porque el cuerno pequeño es cuerno de esa bestia romana. Y todo el periodo de la bestia romana está representado por las piernas de hierro de la gran imagen, hasta que llega el tiempo del fin, en 1198, y la bestia deja de ser bestia y su reino se parte en pedazos. Y llega el tiempo del fin, el tiempo de los dedos de los pies, cuando hay partes de hierro y parte de barro cocido, y hay justamente muchos pedazos, muchos reinos pequeños en la tierra. Y es el tiempo cuando Jesús llama y prepara su ejército. Disculpen, pero estoy medio engripado acá con todas las pestes que están dando vuelta. Entonces, hay un periodo sin vientos a partir de 1798, porque, como dice Apocalipsis 7, 1 al 4, Dios retiene los vientos hasta que su pueblo sea sellado en la frente, hasta que tenga un pueblo preparado para recibir la lluvia tardía a ir a predicar el fuerte pregón. Y este es el periodo en el que los lugares soldados tienen que ser reedificados. Lo primero que hace es abre el librito, se lo va a comer a su pueblo, separa el pueblo antista y le explica claramente cuál es su misión, porque es el remanente de la iglesia reforma. Las vírgenes salieron a recibir a esposos, son la iglesia remanente. Y entre ellas va a haber vírgenes sensatas e insensatas. Y estaría en la condición del ángel de la Odisea. En Apocalipsis 3:12 Jesús nos dice: el que venciere hablaré columna del templo de mi Dios. Y el versículo 20 está llamando al ángel de la Odisea: aquí estoy a la puerta y llamo. Y el Apocalipsis 6, 14 y 15, después de mostrarnos la formación de la triple alianza, nos dice que al que esté preparado lo va a llevar con él a la batalla de Armagedón. Entonces, no hay vientos hasta que el pueblo de Dios haya sido preparado por Dios. Y ahí va a sonar la primera trompeta, va a llegar el día de Jehová, y recién ahí Satanás va a poder levantar un nuevo monte en los Estados Unidos. Va a haber una nueva bestia en Estados Unidos que va a durar poco tiempo, porque Satanás la va a destruir. Y este es el tiempo de los dedos de los pies de la gran imagen. Son los reyes que habría en la última generación de su pueblo, la generación que pasaría por la última batalla. Y finalmente, cuando caiga Estados Unidos, van a venir los 10 cuernos, le van a dar su poder a la bestia religiosa, y va a venir la peor parte del tiempo de angustia. Por eso, suenan las primeras 4 trompetas, después se escucha ay, ay, ay.
de los próximos tres de trompeta, de los próximos tres toques de trompeta. Y en ese tiempo es cuando la imagen, la gran imagen que habrá sido formada, va a ser destruida, desmenuzada. ¿Por quién? Por esa piedra que fue cortada. ¿Y cuál es esa piedra? No es la segunda venida de Jesús. ¿eh? Porque esa piedra va a ser, esa imagen va a ser desmenuzada durante la batalla de Armagedón. ¿Para qué? Para que todos los hombres que le están adorando se den cuenta que están adorando ídolos y dejen de adorarla y salgan de la Gran Babilonia. Y esa es la misión de los 144.000 sellados. Esa es la misión del pueblo adventista. Y van a tener que hacerla por amor a sus hermanos. Pero vamos a enfocarnos ahora en cómo son formadas las bestias. Una nueva bestia formada cuando una ramera, una hija de la Gran Babilonia, se sienta sobre un monte para usar su poder político para obligar a los hombres a adorar a la abominación, al ídolo, a la imagen del dragón a la que ella adora, la abominación de la que también es madre la mujer del dragón, la Gran Babilonia. ¿Mm? Y esto es lo que hicieron y harán todas las bestias. Y leo en Apocalipsis 7, 4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Este es el misterio que no habían entendido los pioneros. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, madre de todas las rameras de la tierra. Por eso no era la Iglesia Católica, es la madre de la Iglesia Católica, junto a las otras rameras. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, también es la madre de los ídolos, porque a través de todos los ídolos de la Gran Babilonia se adora al dragón. Aquí tenemos un esquema en la página 8 de cómo se unen, cómo se unieron las cabezas y los cuernos del dragón con las cabezas y los cuernos de la mujer del dragón para formar nuevas bestias. Y la primera bestia que se formó fue la bestia egipcia, la unión de la primera cabeza del dragón con la primera cabeza de la mujer del dragón, con la ramera egipcia. Y está representada simbólicamente, como la representan en justamente el billete de $1 sobre un monte, como una pirámide, donde se adoraba a quién, al dios Sol, a Ra, ¿eh? Al dios de Egipto. Y después, cuando Dios liberó a su pueblo, la próxima bestia que se levantó fue la bestia siria, que duró del 723 al 605 a.C. Cuando cayó la bestia siria y después vino Babilonia. La bestia babilónica, que dominó desde el 605 al 539. Y ahí Nabucodonosor fue el que hizo la obra principal. Y vemos ahí al lado el horno de fuego, donde Nabucodonosor mandó poner a los amigos de Daniel por no postrarse ante la imagen de oro que hizo. Después vino la bestia medo-persia, que era una de las cabezas del dragón, sobre la que se sentaba la religión medo-persa, la ramera medo-persa, y vemos a Daniel ahí en el foso de los leones por no adorar al Dios que tenía que adorar, al Dios que supuestamente todos los habitantes del imperio medo-persa tenían que adorar en ese tiempo. Después vino la bestia griega y vino la bestia romana. Y la bestia romana, ¿cómo fue formada? Por una cabeza del dragón, por un monte, donde se sentaba una ramera, la ramera romana, que es la mujer Isabel. Porque aquí no hay dos mujeres, hay una sola. No hay dos montes, hay un solo monte, es una sola bestia y hay una sola mujer, que es la mujer Jezabel, que primero era abiertamente pagana y después se disfrazó de cristiana, de iglesia. Ahora, ¿qué pasó con esta bestia? Fue formada nosotros sabemos que con Constantino se disfrazó al dios de la bestia romana de cristiano y a la mujer Jezabel de iglesia, hasta que, primero, y esto es importante, aquí tenemos un 1, un 2 y un 3, en los que hemos agregado algunas aclaraciones. Primero, esta mujer fue herida de muerte. ¿Y cuándo ocurrió eso? Porque la herida de muerte no la sufre el poder político, la bestia romana. La sufre una cabeza de la bestia religiosa, una religión. Y esta herida de muerte la sufrió en 1517, es más una herida de espada,
Cuando Lutero sale de la iglesia de Roma con la Biblia en su mano, la empieza a imprimir, se la empieza a dar a los católicos, y los católicos empiezan a darse cuenta que lo que dice Lutero es verdad, leyendo la Biblia. Que Roma no es la iglesia de Cristo, sino es la Babilonia de Apocalipsis. Entonces, esa herida hace que los católicos empiecen a salir de Roma, porque saben que no es la iglesia de Cristo. Entonces, la ramera romana fue herida de muerte en 1517. Por eso, el pueblo de Dios salió de Roma y se unió a la iglesia de Reforma. Y la ramera empezó a perseguir y asesinar, usando el poder político, y asesinó a 30 millones y quemó vivos en la hoguera a 30 millones de protestantes. ¿Hasta qué? Hasta que se quedó sin poder político, porque llegó el fin de la ira en 1798 y perdió el poder político. Y se acabó la Inquisición. Entonces la bestia romana dejó de existir en 1798, pero la ramera había sido herida de muerte en 1517. Ahora, ¿qué pasó con esa herida de muerte? Es el punto 3. El falso profeta sanó la herida de muerte el 14 de febrero del 2010 y ahora vamos a ver ese evento. ¿Por qué? Porque el falso profeta adoptó la religión de la bestia romana. Empezó a adorar al mismo ídolo. Y como dice, y vamos a ver cómo está establecido en los símbolos patrios de Estados Unidos, en la tierra que era desértica, ahí los que fundaron Estados Unidos mostraron que en ese lugar se iba a establecer un monte, similar al de Egipto, donde se iba a adorar al dios de Egipto. Y ahí la bestia que sube de la tierra de los Estados Unidos es la que va a durar breve tiempo. Y vamos a ver algo interesante. Los lobos vestidos de ovejas, los siervos de la serpiente, que crearon un monte, un estado en la tierra que había ayudado a la mujer, anunciaron en símbolos que sobre ese monte se sentaría una ramera para adorar al dios de Egipto y de todas las bestias, al dragón, a Mitra, el dios hijo del sol y la luna, el dios de Constantino y de la iglesia de Reforma. Y aquí tenemos algunos de estos símbolos al final de la página 8. Primero tenemos la imagen del dios de Egipto, ¿no? El triángulo con el ojo que todo lo ve, a lo que los egipcios llamaban Ra, el dios sol, y la iglesia católica llama el dios la Trinidad. Esta está en una basílica de Roma, esta imagen. Después vemos la imagen de un dólar, se ve el monte en el desierto, con las plantitas en un lugar desértico, dice nuevo orden mundial, novus ordum seculorum, ¿eh? Y ahí arriba, sobre ese monte, se ve al dios de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese monte se asentaba una ramera que tenía que adorar al dios de Egipto. Entonces, como son los protestantes, lo quería Satanás, y estos siervos de Satanás se expresaron, es que llegarían a adorar al dios de Roma antes de sentarse en ese monte. Y después la siguiente imagen, que no es la del dólar, sino es del gran sello de Estados Unidos, de vuelta aparece esa pirámide con el dios de Egipto arriba, y diciendo ellos que en ese monte, en la tierra que ayudó a la mujer en Estados Unidos, se iba a adorar al dragón. Y finalmente tenemos el escudo del ejército de Estados Unidos, creado en 1775. Y este escudo es muy llamativo, porque los que lo crearon pusieron ahí a una serpiente, diciendo, esto es lo que vamos a defender. ¿A quién van a defender? A Mitra, el gorro de Mitra. ¿No? ¿Y quién es Mitra? El dios de Constantino, el Cristo niceno. ¿No? Aquí tenemos las imágenes al comienzo de la página siguiente del dios Sol invicto, el hijo del sol y la luna, que tiene en sus manos las estrellas. Y aquí tenemos a Mitra con el gorro frigio, que aparece justamente en el escudo del ejército de Estados Unidos. ¿Y a qué van a defender? A Mitra, porque Mitra y el dios de Egipto es el mismo, son los hijos del dios Sol y la diosa Luna. Y ahí tenemos la imagen que Satanás le mostró a Constantino y a la que la Iglesia Católica llama Cristo. Entonces, eso es lo que anuncian las profecías. Y por supuesto, va a pasar. Vamos a la formación de la imagen de la bestia, porque no puede haber una nueva bestia sin que haya una imagen a la que adore esta bestia. La imagen de la bestia
la imagen del dragón a la que, perdón, disculpen, la imagen de la bestia, la imagen del dragón a la que la bestia que sube a la tierra obligaría a adorar, como lo hizo la bestia romana, de la cual será una imagen, porque la bestia que sube a la tierra, Estados Unidos, va a ser la misma obra que la bestia romana, sería formada antes del comienzo del tiempo de angustia. Y sería formada durante el tiempo de procesamiento del pueblo de la iglesia remanente. Y el ver con nuestros propios ojos cuál es esa imagen sería una prueba para todos los adventistas del séptimo día. Esa formación se daría en 2 pasos. Y esto es lo que nos quiere ocultar. Primero, estaría la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, para adorar a la misma imagen cristiana del dragón, cuyo resultado sería, en primer lugar, hacer sanar la herida de muerte de la 6ª cabeza de la bestia religiosa, la herida de espada que sufrió la mujer Jezabel, o la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, la ramera que sentaba en el sexto monte, cuando Dios levantó a la Iglesia de Reforma y, usando el principio de la Escritura, los reformadores mostraron que Roma no es parte de la Iglesia de Cristo, sino de la Babilonia del Apocalipsis. Por eso el pueblo católico salió de Roma. Y en segundo lugar, transformar al falso profeta en la 7ª cabeza de la bestia religiosa, porque si empieza a adorar a la misma imagen que adoran los paganos de Roma, se transforma en pagana y en parte la bestia religiosa, en su 7ª cabeza. La cabeza se sentará en el 7º monte, para obligar a adorar al dragón. Este es el primer evento, la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, que haría sanar la herida de muerte de la bestia. Y en segundo lugar, la formación de la triple alianza religiosa que, como indica Apocalipsis 13, uniría todas las rameras de la tierra en la misma adoración. Uniría además a todas sus imágenes en una gran imagen del dragón, que incluiría a la imagen cristiana del dragón. Y finalmente, saldría a buscar a los reyes de la tierra para unirlos al ejército del dragón en el día de la batalla de Armagedón. Estos eventos serían parte de las hojas brotadas de la higuera, las señales de los tiempos que nos mostrarían que la nuestra es la última generación. Y por supuesto, buscarían ser ocultados por los vestidos de ovejas. Y empecemos por la unión en puntos comunes de doctrina. Este evento fue claramente anunciado por Dios al pueblo adventista, como leemos las siguientes citas. La primera, entre los últimos días, página 133, dice Elena: no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. O sea, ¿qué significa idolatría? Que adora ídolos. Y dice más adelante, y esta es la religión, o sea, la adoración de estos ídolos, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y esto lo dijo en 1886. Y en ese tiempo hacían eso, es imposible. Y la próxima cita, que está en Conflicto de los Siglos, página 498, dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, dogmas comunes, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia romana representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, los dogmas comunes con Roma, porque se habrían unido con la iglesia de Roma en dogmas comunes de doctrina. Y la próxima cita, entre los últimos días, 151, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Por eso este era un evento que tendríamos que observar, es muy importante, ocurriría en la última generación. Cuando esta unión se consumara, porque Satanás habría visto que ya entró el hombre en escobilla, empezaría a brotar las hojas de la higuera, empezaría a desplegarse el rollo, por eso empezaría a cumplir la profecía, lo que nos mostraría claramente cuál es la imagen del dragón a la que adoraría la bestia y el falso profeta, la imagen al que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y la próxima cita
Es muy interesante, dice ella, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se proclamó que es. Todavía no se comprende todo, dice ella, lo relacionado con este asunto, y no se comprenderá plenamente hasta que se expliegue el rollo. O sea, ¿cuándo comprenderíamos plenamente el mensaje del tercer ángel? Cuando se empezara a cumplir la profecía, y especialmente cuando se unieran en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y después de 40 años de diálogo ecuménico, el 14 de febrero del 2010, y esta es una fecha muy importante, el Día de los Enamorados, en el Vaticano, la Iglesia de Roma y las iglesias protestantes caídas anunciaron que las iglesias protestantes reconocían a la Iglesia de Roma como la Iglesia de Cristo y que se habían unido en puntos comunes de doctrina y ahora tenían un fundamento común. Y vamos a leer este comunicado. 14 de febrero del 2010. Dice, durante 3 días se celebró en el Vaticano un encuentro ecuménico internacional con el título Cosechando los frutos. ¿De qué? Del movimiento ecuménico. Y que comunicaron a los periodistas presentes. El cardenal señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Esta es la imagen de la bestia. Y cuando vemos el edicto de Salónica, vemos que esta es la imagen a la que la bestia romana obligó a adorar y asesinó a los cristianos verdaderos porque no adoraban en la Trinidad. Y ahora se unieron puntos comunes de doctrina aquí, la bestia y el falso profeta, para adorar a quién? A la Trinidad. ¿eh? A la imagen definida con la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Jezabel. Y al Jesús definido en los concilios ecuménicos de Roma, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta que estamos adorando la misma imagen? Nos damos cuenta que Babilonia nos dio a ver su vino, y la iglesia adventista está el vino de Babilonia. ¿Por qué está el vino de Babilonia? Entonces, el falso profeta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo con la Biblia? La dejó de lado y aceptó y sometió a la autoridad de Roma para definir doctrina. Y negó abiertamente el camino a la reforma. Y por eso el cardenal Casper sigue diciendo, y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común. ¿Y cuál es el fundamento común? ¿Cuál es la arena? Esta es la arena, donde se une la tierra y el mar. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar a otras confesiones. ¿A quiénes? A la Iglesia Adventista, entre ellas, la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. No tiene que explicárselo mucho a nuestros dirigentes porque ellos ya lo reconocen, especialmente el libro de la Trinidad, a la vez que existen muchos elementos importantes de la Iglesia de Cristo fuera de las fronteras visibles de la Iglesia Católica. En este contexto, el cardenal Caspar propuso una idea arriesgada y totalmente novedosa, la idea de un catecismo ecuménico como fruto de los 40 años de diálogo ecuménico. Y esto está publicado por Infocatólica y por el Protestante Digital. Y aquí tienen los vínculos. Entonces, al reconocer a la Iglesia de Roma como la Iglesia de Cristo y adoptar como propias las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, el falso profeta abandonó formalmente el camino de la reforma e hizo sonar la herida de muerte, la herida de espada que le había producido con la Biblia a la Iglesia de Reforma, a la Iglesia Católica. Como dice Apocalipsis 13, 3 y 4, vieron sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Aquí sanó. Tiene fecha, 14 de febrero del 2010. Y se maravilló toda la tierra, toda. O sea, no quedó nadie. Toda la tierra en pos de la bestia adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Cómo la adoraron? Reconociéndola como la iglesia de Cristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ¿por qué se habría maravillado toda la tierra en pos de la bestia y toda la tierra estaría adorando al dragón? Porque el pueblo adventista también al pueblo adventista también se le habría dado a beber del vino de Babilonia y también estaría reconociendo a la iglesia de Roma y a las iglesias caídas, que son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero, como parte de la iglesia de Cristo y del plan divino para evangelizar al mundo. Como lo vemos en la declaración
que se destruyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General. ¿eh? Relaciones con otros cuerpos religiosos. Y dice ahí, hablando del reglamento eclesiástico administrativo de la Asociación General número 75, afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. O sea que los adventistas reconocen a Roma y a las iglesias caídas como parte del plan de Dios, cuando Dios mostró que las controla Satanás, ¿no? Y tiene en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, ¿en qué están ocupados la bestia y el falso profeta? En engañar al mundo entero. No están ocupados en ganar almas para Cristo, sino trabajan para el plan de Satanás. ¿Mm? Y también estaría adorando a la iglesia adventista la imagen del dragón, al Cristo Niceno, como vemos aquí en estas imágenes. ¿Por qué? Porque al pueblo adventista se lo está haciendo adorar a la Trinidad, al Dios de Roma, y al Jesús definido por Roma en sus concilios ecuménicos, al anticristo, a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Eso es lo que está adorando el pueblo adventista. Por eso ha vuelto a ser verdad presente el mensaje de el segundo ángel. Apocalipsis 14:8, otro ángel le sigue diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas, no quedó ninguna que no haya bebido, a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Ahora, ¿por qué hablan de un catecismo ecuménico? Porque al adoptar como propio el credo de Roma, los dogmas definidos por Roma y la adoración del Dios de Roma, los protestantes volvieron a ser cristianos católicos por definición. Eso es lo que establece el Edicto de Tesalónica. Y lo mismo está pasando con el pueblo adventista. Todos volvimos a ser cristianos católicos. Y el dragón pareciera que logró su objetivo, pero no es así. Estos hechos históricos con los que se cumplió la profecía nos muestran claramente y sin lugar a duda alguna cuál es el significado profético de la doctrina y del Dios la Trinidad. En primer lugar, como Dios le mostró a Juan, es la bandera de Satanás que Satanás se propuso introducir en medio de la iglesia cristiana. Es la bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos, el sol, la luna y las estrellas, elevada por los apóstatas en el edicto de Tesalónica, para usar el poder del Estado para asesinar al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Es la doctrina de Jezabel, la doctrina creada por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, que llevó a los apóstatas a conocer las profundidades de Satanás. Es la semilla de la cizaña, de la que nace un hijo de Satanás, un hacedor de maldad, la semilla que ya fue sembrada en nuestra iglesia. Es la doctrina que define al falso Jesús, que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Es la doctrina que define al anticristo. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación del desolador, en cuya defensa el desolador asoló al pueblo que conocía a su Dios, a Jehová, y no adoraba esta abominación. Es la imagen del Dios de las fortalezas, como dice Daniel 11. El Dios de la bestia romana, el dragón, el Dios ajeno al que adoró el hombre de pecado, cuando apostató del Dios de sus padres, de Jehová, para recibir del dragón su trono, su poder y su autoridad. Y son las piernas de hierro la gran imagen de Baal, símbolo del Dios de Roma, de toda Roma. El Dios de Jezabel, disfrazadas de cristianas, a las que ahora también adora el falso profeta y el pueblo adventista. Y finalmente, es la imagen de la bestia, la imagen cristiana del dragón, la imagen que lleva a conocer las profundidades de Satanás, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. ¿Y qué vamos a hacer los adventistas? Porque estos son hechos que no podemos negar. Podemos elegir seguir adorando y vamos a entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Pero Jesús nos aconseja que no lo hagamos y que busquemos hasta encontrar a la puerta estrecha. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, el problema es adorar a esta imagen conscientemente, porque el ángel de la Odisea la adora, pero está engañado, no sabe lo que está haciendo. Ahora, pero el que adore a la bestia y su imagen va a recibir la marca del dragón, va a reflejar plenamente la imagen de Satanás, va a llegar a ser un hacedor de maldad. ¿Mm? Después de unirse en puntos comunes de doctrina, el falso profeta ya está adorando a la bestia religiosa, reconociéndola como la iglesia de Cristo, y está adorando a su imagen, a su Dios, y busca hacer que todos los hombres las adoren, a ambas. Entonces, en el sexto monte se sentó en la región de Roma, y en el séptimo monte hace sentar la región del falso profeta, que es la misma que Roma, porque Roma modeló la imagen cristiana del dragón representada por las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, y el falso profeta adoptó la religión de Roma. Están adorando al mismo Dios. ¿Mm? La iglesia de Roma, al convertirse en ramera, no empezó a adorar a un nuevo ídolo, una nueva imagen, una nueva abominación de la Gran Babilonia. Adoró al ídolo de la sexta ramera, al ídolo de la región pagana Roma, a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, el dios de las fortalezas, al que Balaam, en la doctrina de Jezabel, disfrazó de cristiano. Y ahora el falso profeta también está adorando a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal. Es por esa causa que en la gran imagen de Baal no hay una parte que fuera a ser formada por la séptima ramera, por el falso profeta, que se sentaría en el séptimo monte y formaría parte de la bestia que sube de la tierra. Por eso, aquí en esta imagen, no hay una obra que tenga que hacer el falso profeta. ¿no? No hay una obra que tenga que hacer la bestia que suba de la tierra. Por eso no aparece un nuevo ídolo en la imagen. Y eso ya ocurrió. Ahora vamos al siguiente paso, la formación de la triple alianza religiosa. La formación de la triple alianza religiosa y su consecuencia, la unión de todas las imágenes de la Gran Babilonia en una sola imagen de Baal, que sería puesta en pie y empezaría a ser adorada por todas las rameras de la tierra, nos mostraría que estaríamos en el tiempo de los dioses de los pies de la gran imagen que Dios le mostró en su sueño a Nabucodonosor. Y leo Daniel 2:31 al 34. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Y esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba puesta delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. ¿Mm? Entonces, ¿qué se le mostró a Nabucodonosor? En el tiempo en que todas las partes de la gran imagen estaban formadas, estaban unidas y la imagen había sido puesta en pie. ¿Podría esta imagen ser puesta en pie antes que fueran formadas todas sus partes? No. Babilonia tenía que formar la cabeza de oro y pasar. Y Babilonia pasó. Pero la cabeza de oro quedaría hasta el tiempo del fin, cuando sería unida a las otras partes. Lo mismo sucedería con Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Qué queda de una bestia cuando ésta deja de ser? El monte pasa, desaparece, y otro poder político ocupa su lugar, pero quedan la ramera y sus ídolos, sus imágenes del dragón. Y estas imágenes de los dioses de la Gran Babilonia serían unidas en los días de los dedos de los pies, el tiempo de los últimos reyes de la tierra, que también están simbolizados por los 10 cuernos del dragón, cuando, en primer lugar, las rameras y luego los reyes, como lo explica la profecía del Apocalipsis, se unirían por medio de alianzas humanas. Y leo Daniel 2, 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. O sea, en el tiempo, el fin que habría alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Y cuál es la primera alianza humana que habría? Es la triple alianza religiosa, como lo explica Apocalipsis. Eso es lo que está pasando en este tiempo, el cumplimiento de la profecía de Daniel 2. En ese tiempo, el tiempo de la última generación, sería cortada la piedra.
Y esa piedra es un reino, que debería desmenuzar a la gran imagen de Baal en el día de la última batalla, para que el pueblo de Dios pueda ver que se trata de ídolos, deje de adorarlos, salga de en medio de la gran Babilonia, adore al verdadero Creador, a Jehová, y sea hecho parte de su reino, el reino que, de ser una piedra, por albergar, por albergar ahora a la gran multitud que nadie podrá contar, se convertirá en un gran monte que cubrirá toda la tierra. Esa es la profecía. ¿Eh? ¿Y eso cuándo va a pasar? No en la segunda venida, sino durante el fuerte pregón, en tiempo de angustia. Y como leemos en Daniel 2, 44 y 45, ¿eh? Hablando de los días de los dedos de los pies, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Eh? ¿Qué reino fue destruido? El reino de Dios en el tiempo del nuevo pacto fue echado por tierra. El lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, pero Dios retuvo los vientos hasta que ese reino sea levantado de nuevo y haya 144.000 columnas del templo y el reino de Dios. Y en los días de estos reyes, y eso ocurriría en el tiempo de la última generación, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, del monte de Dios, del monte de Sión, una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esa es la misión de los 144.000. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, ¿cuál es el mensaje que desmenuzará la gran imagen del Dios de la gran Babilonia? Será el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el mensaje de Elías, que será predicado por los 144.000 sellados del pueblo antista, con los que los lugares asolados, el reino y el templo de Dios, habrán sido reedificados. Porque, ¿qué van a predicar? Van a predicar el mensaje de los tres ángeles mostrando que todos los dioses de los pueblos son ídolos, que todos están adorando, todos los unidos en la adoración de la gran imagen de Baal están adorando ídolos. Y serán llamados a adorar al Dios verdadero, al verdadero creador, porque estarían llamando el creador a Satanás. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor entonces? ¿Eh? Reconoció a la imagen que Dios le había mostrado como una imagen de su Dios, el Dios de Babilonia, e hizo hacer una gran imagen de oro. La puso en pie en la llanura de Dura y obligó a todos los hombres a adorarla, del mismo modo que lo hizo la bestia romana y lo hará la bestia que sube de la tierra. Y aquí tenemos las imágenes de lo que sucedió en ese tiempo. Y como dice Elena White, señala en los tiempos 6 de mayo de 1897. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Dios no obliga a que lo adoremos. Él nos llama. En cambio, cuando se usa la fuerza para obligar, ahí está Satanás. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo se halla la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Por qué? Porque lo que hizo Nabucodonosor con la imagen que él levantó es lo mismo que haría este tiempo todos los reyes de la tierra con la gran imagen que sería levantada. Y esa imagen sería levantada al formarse la triple alianza religiosa. Y una nueva señal profética ocurrió el 27 de octubre del 2011. Fíjense, el 14 de febrero del 2010, Satanás unió a la bestia del falso profeta e hizo sanar la herida de muerte, indicándonos que él ya sabía que esta era la última generación, porque se había dado cuenta que habría entrado el hombre de escobillas. Y el 27 de octubre del 2011 ¿eh? fueron presentados en público la triple alianza religiosa y los 10 cuernos de la mujer del dragón, que reinarán junto al Papa en la segunda parte del tiempo de angustia, cuando haya venido la ruina nacional a los Estados Unidos. Y en Asís se reunieron los representantes de todas las rameras de la tierra, de todas las hijas de la Gran Babilonia, incluyendo las abiertamente paganas, las disfrazadas de cristianas, y llamativamente también los judíos, y anunciaron que se habían unido para andar juntas en el camino a la paz
y la unidad entre las religiones. Y aquí al comienzo de la página 17 tenemos 4 imágenes, donde tenemos algunas frases que tomamos de esos discursos. Y ahí está el Papa anterior, Papa Benedicto, diciendo se trata más bien de estar juntos, o sea, todas las religiones juntas. Y el obispo de la Iglesia Ortodoxa, diciendo todos nos reconocemos en esta expresión de las bienaventuranzas. Disculpen. Y vemos ahí al obispo anglicano diciendo y que su reconocimiento es posible por nuestra relación universal con Dios. O sea, todos nos reconocemos unas a otras como quién, como adoradoras del mismo Dios. Y tenemos una relación universal con el mismo Dios. Y está hablando de paganos y cristianos. ¿Mm? Y finalmente hay un rabino judío diciendo una realidad que lleve una verdadera bendición y curación a la humanidad. ¿Eh? Ahí vemos frente, justamente en la capilla de Asís, al Papa rodeado de 10 líderes religiosos, a los que él puso 5 a su izquierda y 5 a su derecha, mostrando que él va a ser el líder que va a liderar a los 10 cuernos de la bestia religiosa cuando tengan las coronas que les van a dar los reyes de la tierra. ¿Cuál es el fundamento? Y lo interesante, ¿cuál es el fundamento de esta paz y unidad entre religiones? Como podemos ver en estas palabras, es decir, la verdad y reconocerse unas a otras como adoradoras del Dios universal a todas ellas, el dragón. Porque el Dios de las paganas es el dragón. El Dios de Roma es el dragón. Y son todas adoradoras del mismo Dios, el Dios de la bandera negra de los paganos, al que cada una adora bajo su propia tradición. Todas las rameras de la tierra, las hijas de la gran Babilonia, la mujer a la que el dragón trajo el cielo a la tierra, adoran al dragón bajo su propia tradición, adorando a sus propios ídolos, incluyendo a la tradición cristiana y actualmente a la judía. Porque los judíos estuvieron ahí y los cristianos estuvieron ahí, adoran al dragón. Entonces, cumpliendo el anuncio de la profecía de lo que sucedería cuando estuviera por llegar el día de Jehová, el Papa anunció un futuro de paz y seguridad y dio lugar al comienzo de la adoración conjunta del dragón, el dios reflejado en los símbolos que las unen en la misma adoración, las imágenes de la bandera negra de los paganos que son comunes a todas ellas. Y como Pablo anunció en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad de hermanos de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. ¿Quién llega como ladrón? El día de Jehová, el día en que Dios va a actuar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, porque el tiempo de angustia empieza con destrucción repentina, con la primera trompeta, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. ¿Mm? ¿Y qué dijo el Papa? Y lo tenemos aquí, en el comienzo de la página siguiente, comienzo de la página 18. Nunca más violencia, nunca más terrorismo. O sea, si todas las religiones estamos unidas, no va a haber nunca más violencia, nunca más terrorismo. O sea, si todas las religiones se unen y se reconocen unas a otras como parte de la misma religión, no va a haber más violencia ni terrorismo. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor, dice. ¿Mm? ¿Qué dijo? Paz y seguridad. Y empezaron a adorar juntos al Dios que está reflejado ahí, justamente, que los unió en Asís, al sol. ¿Mm? Y ahí está el templo de paz y unidad y religiones, que es un templo egipcio, una pirámide egipcia, y porque ellos adoran al Dios de Egipto, como está establecido, como está reflejado en justamente los símbolos de Estados Unidos. Y al declarar que con sus tradiciones adoran al mismo Dios, las rameras unieron a todos sus ídolos, a todas sus abominaciones, a todas sus imágenes de Baal en una sola gran imagen de Baal, que es el antitipo de la gran imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor en su sueño, y la pusieron en pie, como lo hizo Nabucodonosor con la imagen de oro en la llanura de Dura, para empezar a adorarla en conjunto. Y la están adorando. Luego,
Como anunciaba la profecía, y lo analizaremos en detalle, todas las rameras de la tierra salieron a buscar a los reyes de la tierra para terminar de formar el gran ejército del dragón. Apocalipsis 6, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, las religiones que adoran abiertamente el dragón, las paganas, y de la boca de la bestia, la iglesia de Roma, y de la boca del falso profeta, ¿eh? Las iglesias protestantes caídas, tres espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios, porque son habitación de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, porque Satanás sabe que como entró en la escobilla, el día de la batalla se acerca y se apresuró para actuar, para preparar su ejército. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2014, 12 de estas religiones, algunas abiertamente adoradoras de ídolos paganos y otras supuestamente cristianas, y los representantes actuales de la religión judía, confirmando que el pueblo judío aún se encuentra en medio de la Gran Babilonia y va a ser llamado a celos por el Dios de Israel en el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, como lo anuncia Daniel 12. Luego de reconocerse unas a otras como adoradoras del mismo Dios, firmar un acuerdo por el cual dicen formar parte de la misma religión y presentarlo en público a la imagen de su Dios, al que llaman el Creador. Y la imagen presentada en público es la unión de las imágenes de la bandera negra de los paganos que Dios les mostró en el Juárez, la unión de las imágenes a través de las cuales todos los paganos adoran al dragón, lo cual también es el cumplimiento del anuncio de la profecía de Daniel 2. Y aquí tenemos eh, los símbolos que los unen. Alianza Mundial de Religiones, ahí está el símbolo del Dios, el sol con dos columnas, la luna y las estrellas, y unas alas de todos los colores, ¿eh? Porque este es un ángel, este es el ángel del abismo, este es el dios de la Gran Babilonia, este es Lucifer, al que llaman el creador. La cabeza es el dios Sol, es Baal, y es la imagen de un ángel, es la imagen del príncipe de este mundo, es la imagen del dragón al que adoran estos supuestamente cristianos, que actualmente adoran al mismo Dios que el pueblo adventista, el Dios la Trinidad. Y estos supuestamente judíos junto a todas las hijas de la Gran Babilonia. Porque toda la tierra se me habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón hasta que nos despertáramos. Como Dios le mostró a Elena de White, este es el pecado horrendo que en nuestro tiempo está cometiendo toda la cristiandad, incluyendo al ángel de la Odisea que adora la misma imagen. Conflicto de los siglos, página 503. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo, dice ella, el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado, fíjense, hay que nombrarlo claramente ese pecado, debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. O sea, esta proclamación es la que va a destrozar esta imagen y va a hacer que el mundo deje de adorar a este ídolo. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Ahora, esta división ocurre primero en la iglesia adventista, donde son separados el trigo y la cizaña, y después en el mundo. Por eso es importante que este mensaje lo escuche primero el pueblo adventista. Y aquí tenemos las imágenes de ese encuentro, ¿no? Como Dios le mostró a Nabucodonosor, todas las imágenes de los dioses paganos serían unidos. Y aquí tenemos a todas las religiones, estas 12 religiones, que se unieron mostrando esta imagen, ¿eh? De su Dios, y diciendo que este es el creador, como leemos aquí. Y frente al uno y al único creador, nosotros declaramos el comienzo de la Alianza Mundial de Religiones, la reunión de la paz por el cese de las guerras, ¿eh? Y la reunión por la paz. Esto es lo que pasó en Corea. ¿Y qué vemos ahí en las tribunas?
la leyenda que formaron los que participaban diciendo: el mundo es uno, el creador es uno. ¿Es este el creador? ¿Es este Jehová? No, esta es la bandera negra de los paganos, este es Satanás. Nosotros somos uno. Y ahí está el resultado de la formación de la triple alianza religiosa. ¿Y quiénes estaban aquí? Aquí vemos a los que firmaron este acuerdo para unirse a una sola religión. Y vemos el escrito en la siguiente imagen: por la primera vez en, en- en la historia, la unidad de las religiones se lleva a cabo la firma de la ceremonia por la unidad de las religiones con 12 líderes religiosos. Y todos firmaron que se unían en una única religión. Y aquí está la imagen del representante católico. Abajo tenemos los representantes de otras religiones paganas, e incluso en el medio hay un judío, un rabino judío. Hay musulmanes. Y en la vista de Dios, todo el pueblo del mundo y los encargados de la paz, los que desean la paz, nos hemos convertido en las piedras del ángulo para establecer la paz. Y eligieron 12 religiones como símbolo de las 12 piedras del ángulo de la Nueva Jerusalén. Y ellos dicen que son la ciudad de Dios. Y son las piedras del ángulo donde se establece la paz. Pero son la gran Babilonia. ¿eh? Y esta es la imagen que van a obligar a adorar todos los reyes de la tierra, porque las rameras se unen y van a los reyes de la tierra para buscar que los reyes de la tierra obliguen a adorar la gran imagen de Baal, que ya está en pie y es adorada, y la tenemos aquí reflejada en la página 21. Primero está la cabeza de oro, que representa al dios de Babilonia y al dios de todos los paganos, porque en Babilonia empezó el paganismo y se esparció por toda la tierra. Por eso, esta cabeza de oro representa a todas las tradiciones paganas. Después está el pecho de plata, que representa la región de Medo-Persia, donde ahí apareció Zaratustra, al que Satanás reveló justamente los conceptos básicos de esa religión, que después el pueblo judío adoptó estando en Babilonia. Y esta es la religión dualista, donde dice que el bien y el mal vienen de quién? De Ahura Mazda, el ser de que provienen el bien y el mal. Por eso es el dualismo. Y ese dualismo está reflejado en el libro de la Trinidad, donde dicen que Satanás es el alter ego de Jesús. Y es una abominación de Babilonia. Y ahí vemos a la Zaratustra con una mitra y con una cruz, porque esa cruz no es cristiana, es pagana. Y ahí está Mitra, con el gorro frigio al que van a defender. Entonces estos conceptos de Abraham hizo que los mazdeístas, los reyes de Medo-Persia, respetaran a todos los reyes, porque según Zaratustra, como Satanás le comunicó, todos los dioses de los pueblos eran manifestaciones de quién? De Ahura Mazda. Por eso ahí está la filosofía que permitiría unir a todas las imágenes de Baal en una sola. Y finalmente vino Grecia, que definió justamente la filosofía griega que usó Roma para formar a la imagen cristiana del dragón. Y ahí tenemos la imagen de Zeus, a quien Roma usa esas imágenes para decir que es el Dios Padre de la Trinidad. Y tenemos la imagen de Apolo, el Dios Hijo de Zeus, al que Roma llama Cristo. ¿Y por qué Dios llama a la gran Babilonia, a la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto? Porque Zeus y Apolo eran sodomitas, y así lo era el pueblo griego, porque eso es lo que justamente era la práctica común de ellos y después de los romanos. Y finalmente tenemos la religión de Roma, que adoptó la adoración de los dioses griegos, la filosofía griega, y finalmente Constantino era el adorador del dios Sol invicto, y Satanás le mostró la visión y le mostró el signo con el que vencerían los cristianos, y ese símbolo fue adoptado y adorado como Dios por los apóstatas que crearon la doctrina de Jezabel. Y ahí están las piernas de hierro, la gran imagen de Baal que está adorando el falso profeta y el pueblo adventista. Y finalmente tenemos los pies y los dedos de los pies que representan
a la unión de todos los ídolos que hay en este tiempo, en uno solo. Y esa unión se realizó en Asís. Y se formó la gran imagen, se la puso en pie y se la empezó a adorar. Y se creó el templo de la paz y la unidad de las religiones, un templo egipcio para los que adoran al dios de Egipto, el dios de todas las bestias, al dragón. Y ahí está la imagen del dragón, el ángel del abismo. Y todos dicen, el mundo es uno, el creador es uno, nosotros somos uno. Hay paz y unidad entre las religiones. Ahora, ¿quién va a romper esta paz y unidad? El que predique el verdadero mensaje del tercer ángel. Y tiene que desmenuzar esta imagen, para que todos los engañados se den cuenta que están adorando un ídolo y no al Dios verdadero. Y esa es nuestra misión, y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Y vamos a finalizar estudiando el acuerdo para la unidad de las religiones y la ley dominical. ¿Para qué buscan las rameras a los reyes de la tierra? Para que imponga por la fuerza la paz y la unidad entre todas las regiones de la tierra. Para que imponga por la fuerza la adoración de la gran imagen y de la gran ramera de sus hijas y la adoración de la gran imagen de Baal, el Dios común a todas ellas, como lo hizo Nabucodonosor con la imagen de oro de la gran imagen de Baal. Y la bestia romana con las piernas, lo hizo la bestia romana con las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, e impidan la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque Satanás sabe cuál es la misión del pueblo anticristo y quiere impedirla. Ya unió a toda la tierra en la adoración a él, y ahora tiene que impedir que el pueblo anticristo se despierte, se prepare, sea predicado el mensaje del tercer ángel de la iglesia adventista, se para el trigo de cizaña, y finalmente todo el mundo escuche el fuerte pregón. En 1986, porque esta preparación viene hace tiempo, el Papa Juan Pablo II reunió a los líderes religiosos de todo el mundo en Asís y los llamó a andar juntos en el camino de la paz entre las religiones. Ahí empezó justamente el camino que terminaría 25 años después, en octubre del 2011. Y en las reuniones realizadas en el Palacio de la Paz y la Unidad de las Religiones de Astana, los líderes de estas religiones acordaron los lineamientos que se deben seguir para lograr la paz y la unidad entre las religiones, estableciendo las bases para la futura legislación de la paz entre las religiones, la forma que adoptará la futura ley dominical activa. Y presten atención a esto, porque lo que acordaron ahí fue adoptado por las Naciones Unidas y publicado por las Naciones Unidas como una recomendación. Y ahí tenemos al Papa Juan Pablo II y a los líderes reunidos en Asís, y después en el Palacio de la Paz y la Unidad entre las Regiones, que es la pirámide egipcia, que tiene todos los símbolos paganos de adoración del sol, y ahí los vemos reunidos alrededor del ojo que todo lo ve, alrededor de Horus. Y esto es lo que publicaron ellos del acuerdo al cual llegaron. El segundo congreso tuvo lugar en 2006 y ahí llegaron al acuerdo sobre los siguientes aspectos. Y no lo voy a leer, no lo traduje al castellano, directamente vamos a ver lo que, lo que ellos establecieron. A ver, en estas declaraciones se indica que para establecer las bases de un diálogo fructífero entre religiones y crear un mundo de concordia y espiritualidad, paz global y seguridad internacional, porque esto es para justamente lograr el apoyo de los líderes políticos, ¿qué tiene que pasar? No debe haber violencia en pensamientos a nivel de doctrina religiosa. O sea, la doctrina tiene que ser pacífica. Las palabras de los líderes religiosos deben estar libres de agresividad hacia otras religiones. O sea, los líderes no tienen que hablar de otras religiones. Debe haber abstención de aplicar estereotipos y o entrometerse en otras esferas sagradas. Y finalmente, debe haber una respuesta conjunta de todas las religiones a nuevos desafíos. Todo esto para crear un mundo de concordia y espiritualidad. Ahora, si se establece una legislación global que imponga estos principios, porque estos son los principios que van a establecer la predicación del verdadero mensaje adventista, cuyo centro es la predicación del mensaje de los tres ángeles, que desmenuzará a la gran imagen de Baal
Y el llamado a salir de la Gran Babilonia sería prohibido por, primero, violencia de pensamientos a nivel de doctrina. Segundo, agresividad hacia otras religiones. Tercero, por entrometerse en otras esferas sagradas. Por cuarto, por ser un atentado contra la paz global, la seguridad y la concordia espiritual. ¿No? Y el que lo predicara recibiría una respuesta conjunta de las religiones y los estados sobre los que estas mujeres estarán sentadas. Ahora, esta es la verdadera ley dominical activa, la que va a prohibir la predicación del fuerte pregón. No va a haber probablemente una ley dominical que obligue a no adorar el sábado y a adorar el domingo. Simplemente va a haber una ley dominical pasiva que establezca un día de la semana como día de descanso dominical obligatorio, que puede ser el domingo, o incluso puede llegar a serlo el sábado, porque a Satanás no le importa el día. Lo importante es que no se predique el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. ¿Y qué leemos en Apocalipsis 18? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ahora, este no es un mensaje de paz. El que predica esto no va a andar el camino de la unidad de religiones, va a llamar al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y en Apocalipsis 22, 14 y 17 vemos el llamado de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Quién va a estar llamando? La esposa, con Dios, llamando a salir de Babilonia. Y esa esposa va a ser perseguida. ¿Qué va a decir? Solamente ven. Y el que oye, diga ven. Únase al llamado de la esposa como obrero de la hora undécima. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y esto es lo que quieren impedir. Por eso el Papa declaró en Asís: nunca más violencia, nunca más terrorismo. Que cada religión traiga a la tierra justicia y paz, perdón y vida, amor. Porque se siente seguro al estar respaldado por todas las rameras y todos los reyes de la tierra. Pero, como Dios les anunció, no podrán impedir que el llamado de Dios llegue al pueblo que está cautivo en medio de la gran Babilonia. Como dice Apocalipsis 7:14, todas las rameras y todos los reyes de la tierra, y en este ejército no estarán incluidos los adventistas nominales, pelearán contra el Cordero, el verdadero Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, Señor y Rey de Reyes. Él es Jehová. El verdadero Jesús es Jehová, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y aquí tenemos un cuadrito que nos muestra las señales, los periodos proféticos finales, las señales de los tiempos, y dónde estamos parados ahora. En 1844, de Samuel Polantista, empezó el tiempo de restaurar los lugares asolados, y hubo un tiempo de demora o tardanza, no porque Jesús se demoraba, sino porque el polantista se demoró y se durmió. ¿Mm? Y hasta que entró el hombre en la escobilla, y ahí empieza el tiempo de por la última generación, y Satanás lo ve y empieza a brotar las hojas de la higuera. Y aquí tenemos reflejados en lo que hizo en el mundo. El 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte a la bestia religiosa al unirse en puntos comunes de doctrina a la bestia del falso profeta. El 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa presentada en público y fue puesta en pie la gran imagen de Baal. Y la Triple Alianza Religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra. Y el 18 de septiembre de 2014, la gran Babilonia, que está unida, pide leyes religiosas, porque eso es lo que pidieron cuando se unieron estas 12 religiones y firmaron el acuerdo por el cual ahora son una única religión. Y este es el tiempo cuando el pluralista tiene que ser despertado, ver lo que está pasando, y el que tenga hambre y sed de justicia, prepararse
para recibir el sello de Dios y para ir con Jesús a la batalla. Y por supuesto, lo que quieren hacer en medio de la Gran Babilonia para impedir que se predique el mensaje de Elías es lo que los lobos se prepararon para hacer en la iglesia adventista, para impedir que el pueblo adventista escuche el clamor de medianoche. Pero como no van a poder impedir que se escuche el fuerte pregón, tampoco van a poder impedir que el pueblo adventista escuche el clamor de medianoche. Y todas las vírgenes van a ser despertadas y van a tener que decidir a quién van a adorar, a Jehová o a Baal. Ahora, la pregunta es, ¿qué están haciendo nuestros dirigentes frente a estos hechos? Y es triste decirlo, pero es lo que Dios dijo que pasaría. Guiados por los lobos vestidos de ovejas, están ocultando estos hechos, ¿no?, al pueblo adventista y están predicándole la falsa profecía con el objeto de engañarlo y hacerlo entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás, para prepararle a Satanás una gran cosecha de cizaña. Al mismo tiempo, se unen al ejército del dragón para orar por la unidad de los cristianos en la adoración de la imagen de la bestia, las piernas de hierro, la gran imagen de Baal, y al hacerlo, adoran junto a todas las rameras a todas las imágenes de la gran imagen de Baal. Como ya lo mostramos, acá tenemos un ejemplo de nuestros dirigentes en un templo pagano que se llama cristiano, adorando junto a todas las rameras que se llaman cristianas al dragón. Y como vemos aquí este ejemplo de Letonia, además de manifestarse el culto ecuménico, porque adoran junto a las rameras, y en Dechangatamos, que cuenta con la participación de iglesias, y dice luteranas, católicas romanas, ortodoxas, apostólicas armenias, bautistas, adventistas, etc. Ahí están los adventistas, junto a las rameras, con Sitim. ¿No? La unidad cristiana en Letonia generalmente se materializa en la cooperación práctica que incluye conferencias teológicas conjuntas, ¿no?, porque adoran al mismo Dios. Cooperación en la educación teológica, porque enseñan a adorar las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, al Dios la Trinidad, o la preparación del programa de educación religiosa ecuménica para las escuelas públicas. Entonces, ¿qué hace? Se une para orar por la unidad de los cristianos, como es el título de esta página del Consejo Mundial de Iglesias. Y estos son adventistas nominales, porque son adventistas del séptimo día, pero de nombre, porque no cumplen la misión que Dios le pone al adventista. Son los adventistas nominales que, junto a las iglesias caídas, al empezar el tiempo de angustia, seguirán en contra de los 144.000 sellados del pueblo adventista, que predicarán plenamente el mensaje de Dios para este tiempo, como leemos en Primeros Escritos, página 32 al 34. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Los que van a seguir teniendo el nombre de adventistas, pero van a seguir adorando la imagen de la bestia. Pues no podían refutar la verdad sabática, no podían refutar el mensaje del tercer ángel. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y esto es lo que quiere evitar el dragón. Y es claro, el acuerdo de las regiones para andar el camino de la paz, el acuerdo que fue refrendado por las Naciones Unidas. Las naciones que van a implementar la verdadera ley dominical activa. Y esta es la verdad sobre el conflicto inminente. Esto es a lo que nos enfrentamos. Y por supuesto, los lobos no quieren que lo conozcamos. Por eso, al ver las señales de los tiempos que nos muestran en qué lugar de la historia nos encontramos, cada uno de nosotros debe decidir ahora de qué lado desea estar cuando comience el tiempo de angustia. Si con los que predicarán el mensaje de Elías o con los que defenderán a la imagen de la bestia. Y como dice Elena White, entre los últimos días 116, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y aquí estamos, con todo el ejército del dragón preparado, los lobos en nuestra iglesia preparados para impedir que las vírgenes sean despertadas, y Dios tenga una cosecha en la iglesia adventista, y nosotros sabemos que Dios va a estar del lado de los que sean fieles a Él. Y que los lobos, ni el dragón, ni nadie va a poder impedir que la palabra de Dios
se cumpla. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido sábado y una bendecida semana junto a nuestro Dios, junto a Jehová el Señor, el Santo, el verdadero, el único Dios verdadero.